Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de los costos de los alimentos. Nos hemos descuidado y aquí en el país hemos pasado a estar más en el tema político, en estar buscando el conflicto a diario, pero hemos dejado de lado este tema que resulta de trascendencia para el país por cuanto implica el verdadero desarrollo, más allá de la propuesta de qué vamos a hacer, no, es qué estamos haciendo. Nuestros invitados de hoy, economista Darwin Ponce, ligado al tema de los costos de los alimentos, un analista de la realidad del país, sobre las dificultades que hoy tenemos en materia de alimentación, y un hombre que está ligado a la producción también, el ingeniero Guillermo Cerritos, para desarrollar estos temas que de pronto no entran en la agenda diaria, pero ya cuando nos aproximamos a estos meses de fin de año donde hay circulante, porque siempre lo hay, debemos reconocer y eso es bueno, y alto consumo, vienen las quejas cuando revisamos los precios en los anaqueles, y no solo ahí, los costos en los mercados, en el centro de abasto común y hasta en la calle, porque ahí están ahora centenares de hondureños ganándose la vida. Darwin, gracias siempre por acompañarnos. Feliz noche. Feliz noche, un placer saludarle, licenciado, y a toda la audiencia que está pendiente de este programa a esta hora. Hace unos días estuve en el supermercado buscando una rapadura de dulce para hacer un postre. Y me asombré porque unos días antes, unas pocas semanas antes, había comprado una rapadura para hacer un vinagre natural. Esa rapadura la compré a 36 lempiras. Esta semana pasada compré la misma rapadura en el mismo anaquel, en el mismo lugar, a 64 lempiras. Uno se pregunta, ¿qué está pasando para que cada día la capacidad del hondureño se vea mermada? No en un 10%, no en un 20%, casi en un 100%, tomando en consideración esta rapadura de dulce, y que de pronto resulte casi prácticamente imposible comprarla juntamente con otros productos que están hacia el alza. Y esa es una pequeña muestra de una realidad que estamos viviendo como país, como nación, donde se está tocando el alimento que cada día nosotros tenemos que llevar a la mesa a través de incrementos en los precios, falta de acceso, poca oferta, etcétera. Entonces, eso es lo que está pasando, licenciado, para darle un pequeño ejemplo de lo que día a día uno está mirando. Uno compra en supermercados, otros compran en mercaditos, otros compran en mercados, pero en todos estos ambientes se da la misma situación. Un incremento generalizado de precios y poca oferta, gran demanda, en una situación donde incluso si hay mucho efectivo o mucho circulante, resulta más costoso porque no tiene uno acceso a todos los productos que debería estar adquiriendo en estas épocas que se avecinan, que son épocas de mucha demanda, mucha compra, y esa es la situación. Estamos sorprendidos realmente de lo que se está dando a nivel de seguridad alimentaria en el país. Bueno, y estas son dificultades que las estamos registrando no solamente en la ciudad, ya esto es común en el interior del país, incluso en aldeas donde antes se produjo, ya viendo directamente el campo, y hoy tenemos esas ausencias, y lo más común lo encontramos en las hortalizas. Ingeniero Cerritos, esto nos ha llamado la atención cuando hemos sido un país con una vocación históricamente agrícola. Sí. Bueno, el titular del programa de hoy creo que es sumamente pertinente, el costo de la comida en Honduras, y yo quisiera también pues que habláramos un poco del costo de producción, porque definitivamente los precios deberían tener una relación directa con los costos de producción, con los costos de los insumos, con los costos de las materias primas, con los costos de los servicios que se requiere para producir un bien o un servicio. Y en ese sentido,
le proponía ayer a una colega de este medio, en una entrevista que me realizó, de que definitivamente el país está adoleciendo de un ente, Darwin, no sé si usted está de acuerdo conmigo y me gustaría saber su opinión, que haga una observación técnica, profesional, académica, de realmente si estos precios, como por ejemplo el que usted acaba de mencionar, el ejemplo que usted acaba de mencionar, se justifica. Es muy probable que esto no se justifique. Entonces, en ese sentido, creo que necesitamos más participación de la academia, trabajando con las asociaciones de defensores de los consumidores, y está faltando también una asociación de defensores de los productores. Y esto lo digo porque hay mucho productor pequeño, aquí nomás cerca, Mateo, Lepaterique, Tatumbla, El Rancho, o sea, que se dedican a la producción de hortalizas, como me lo consultaba al inicio, y ellos definitivamente, si ellos no tienen rentabilidad en la actividad que ellos están dedicando y lo que están ellos recibiendo de todo ese trabajo que cuesta producir una hortaliza es menor a lo que está ganando el intermediario, creo que también es un aspecto que es importante que se le busque la manera de que haya una proporción de las ganancias más equitativa entre el que asume todo el riesgo y el que comercializa los productos. ¿Y el Banco Central, ingeniero, o No, la misma Secretaría de Industria y Comercio no caben en esta ecuación? Claro que sí, claro que sí. Y traje algunas láminas para que podamos apoyarnos y poder entender qué está pasando y la falta de información que el país tiene. Mire, vaya, le voy a poner un caso puntual que yo discutía con usted hace unas semanas, el caso de frijol. El caso del frijol, por ejemplo, se habló de una superproducción de frijol de 3.2, 3.3 millones de quintales. Pero cuando usted va y revisa las importaciones, que esas sí se basan en los permisos de aduana, se da cuenta que se han importado 500.000 de quintales más de Nicaragua. Entonces quiere decir que el país tenía 3.8 millones. No tenía 2.8, que es la demanda que generalmente, que es la oferta que generalmente cubre la demanda. Entonces, creo que estamos muy mal con las estadísticas en el país. Yo insisto en que necesitamos, Darwin, tener un ente, pero un ente que sea autónomo, que nos permita a profesionales como usted, y me incluyo, y que le digamos al gobierno, sí, esto se justifica, esto no se justifica, para que así también no desanimemos al productor, Rosendo, porque si nosotros nos quedamos sin productores, nos vamos a quedar dependiendo de la importación de los alimentos. Que cabe el ejemplo en este momento del huevo. Vea usted el caso del huevo. El huevo se importa el maíz amarillo, se importa la harina de soya, se importan los minerales, se importan las vitaminas, se importan los comederos, se importan los bebederos, se importan los sistemas solares para la energía, se importan las vacunas, se importan los desparasitantes, se importa todo. Bueno, se importa prácticamente ya vamos a tener importando los pollos. Sí, capaz. Mire, yo ayer estaba haciendo un análisis, Rosendo, y es que prácticamente el huevo depende en más de un 90% de insumos que no están en el país. ¿Sabe qué es el único insumo que tenemos en el país que usa la industria avícola, por ejemplo? Es la energía. ¿Sabe usted cuál es el costo en Ecuador actualmente de una tarifa comercial de energía kilowatt hora? 9 centavos. Honduras, 20 centavos. Entonces, definitivamente ni lo que ofrecemos localmente. Comparativo con Ecuador, ¿es un mercado similar? Porque, por ejemplo, como hemos estado embullidos en el tema del camarón, eso nos ha traído conciencia de que si el país va a poder sostener sus cadenas productivas, va a tener que ser competitivo. Y para ser competitivo tiene que atacar puntualmente dónde está esa necesidad de que los costos que el productor incurre para producir un bien o servicio sean menores, iguales, pero no superiores a otros países de América Latina. Entonces, claro, pongo ese ejemplo para que usted vea lo drástico que es. Y si lo comparamos, ingeniero, usted que maneja mucho las cifras, sí, con la región centroamericana, porque es el mercado que de pronto nos genera la competencia a la vuelta de la esquina. ¿Cómo estamos? Bueno, es curioso. Nosotros como país tenemos exentos todos los insumos, Darwin. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinaria ya requiere todavía un proceso de solicitar una exoneración. Pero yo me he estado preguntando, ¿qué pasa que eso no llega a impactar en el precio de los alimentos? Algo está sucediendo. Entonces tenemos que poner atención en que recordemos que el productor, que en este momento pues yo estoy representando de alguna manera,
queda en medio de los proveedores de insumos y queda en medio de los consumidores. Y nadie a él lo defiende, nadie a él realmente le dice qué es lo que está pasando para que él no sea competitivo con relación a otros países de la región. Gran parte del tomate que nosotros producimos aquí es gracias a que los salvadoreños no los compran, ¿verdad? Es de El Salvador, no le preocupa la producción de tomate porque depende de Honduras. A nosotros más tarde que temprano no nos va a preocupar la producción de frijol porque vamos a depender de Nicaragua. Entonces, tenemos que ver qué está sucediendo a nivel de costos y hacer análisis más profesionales, sin ningún sesgo político, ni para un lado ni para el otro, y que el desarrollo económico realmente se reestructure. Porque no se trata solamente de andar levantando precios, sino que también se trata de hacer estudios profundos dónde está el problema por el cual los alimentos están costando X o Y precio. Y si hay especulación se debe castigar definitivamente. ¿Se sienten frustrados ustedes, Darwin, al buscar alternativas, pero no encontrarlas dadas las condiciones que tenemos en el mercado? Porque, bueno, el ingeniero nos pone un panorama de cómo está cierta área de la producción, pero al menos, y gracias a Dios, aún tenemos estos productos, pero hay otros que con el día a día los vamos a ir desconociendo del mercado nuestro, que tendremos que recurrir a Guatemala. Siento que Guatemala Vegetales, es el gran mercado de abastos para nosotros. Sí, hortalizas sobre todo. Bueno, quiero en primer lugar responder a lo que decía el ingeniero Cerritos Sí. respecto a ese ente especializado para poder hacer análisis de costos y establecer precios que se ajusten a una realidad. Sí. Eso no existe. Nosotros como organización le hemos dicho en reiteradas ocasiones a Desarrollo Económico que deberían de crear un área, un departamento donde se pueda hacer análisis de costos de producción para poder establecer precios y poder hablar en este tema con autoridad. Y esto, perdón Darwin, Sí. y esto no lo debemos entender como un control de precios, No, porque este es otro escenario que cuando se plantea hace que algunos sectores pongan el grito al cielo bajo aquello de que no quieren controlar, no. Es tener la realidad del mercado. Sí, esto es como, bueno, cuando uno estudia estos temas económicos, uno sabe que en un mercado determinado hay una posible ganancia mínima que se puede obtener produciendo algo. Si no, ocurre lo que ocurrió hace unos años en Estados Unidos cuando una persona que estaba trabajando en el área farmacéutica se dio cuenta que habían productos que solamente los producía determinado laboratorio y que eran importantes para determinada enfermedad. Este hombre comenzó a comprar estas pequeñas empresas para monopolizar un mercado de medicinas para determinadas enfermedades y llegó a subir los precios de esos medicamentos hasta en un 6,000%. Ese hombre creo que está o por salir de la cárcel o ya salió, estuvo más de 10 años en la cárcel porque fue acusado de agiotaje, de manipulación de precios. Entonces, en ese sentido sí se puede hacer un control, pero para establecer una metodología que pueda uno tener claro de cómo se está produciendo, cuánto cuesta producir y cuánto es el costo final, entonces sí es necesario. Y el otro elemento es que, como decía el ingeniero, el productor se encuentra en una parte de esa cadena donde está en vulnerabilidad. Porque lo que hay que analizar realmente son las cadenas. Es correcto. Las cadenas, desde el tema de importación de insumos, en el caso de que se ocupen, hasta el consumidor final. Entonces, pero aquí eso es utópico, aquí hemos vivido bajo desorden. Es utópico, pero es posible. Sí. Es posible. Por ejemplo, nosotros comemos carnes y no sabemos de dónde proceden esas carnes. Entonces, el tema de trazabilidad, por ejemplo, es un tema que en Honduras lo tenemos nosotros pendiente. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero se necesita voluntad política, se necesita presupuesto, y en ese sentido yo siempre le he dado la razón a Protección del Consumidor, porque con tan pocos recursos están haciendo buenas cosas, pero no tienen vehículos, no tienen suficiente personal, no hay un presupuesto donde ellos puedan hacer uso y adquirir más capacidades para poder hacer su trabajo, y así no se vale. Así no se vale porque significa que al final el consumidor está desprotegido y el productor
igual. Entonces, si importamos un 90% de todos los insumos agrícolas que se ocupan para producir algo, la pregunta es, ¿qué es lo que no está sucediendo para que alguien se atreva a producir en el país lo que se necesita en lugar de importarlo y que resulte costo efectivo y competitivo? Entonces, esas son las preguntas que hay que hacer. Y usted mencionó al Banco Central y otros entes. Mire, nosotros siempre hemos desconfiado del Banco Central, el COEP y otras instancias cuando hablan de canasta básica. Quizás puedan tener el expertise, pero no tienen la intencionalidad. Cuando hablan de una canasta básica de apenas 30 productos y lo hacen para manipular el índice de precios al consumidor, que es uno de los factores que incide en el cálculo de salario mínimo, por ejemplo. Sí, claro. Entonces uno desconfía de esas cifras. ¿Y por qué tienen tanto temor a estas revisiones? Porque aquí históricamente se ha venido solicitando que hagan esa revisión, que vean qué productos sí, qué comestibles sí y cuáles no. Porque aquí el gran problema que tenemos es que esto lo manejan bajo un blindaje y aquí hay productos que deberían ser incluidos bajo esa exoneración, porque son productos exonerados. Aquí nos hablan de que dan millones y millones en exoneraciones, pero no nos dicen que gran parte de esas exoneraciones están justamente en canasta básica. Exactamente. Y debería ser objeto de una revisión porque, ejemplo, productos de higiene personal y sobre todo para damas están grabados. Y aquí las mujeres son mayoría y entonces... Esas son las cosas que tenemos que empezar a revisar desde lo más básico, desde la ley que estableció el tema de canasta básica y de ahí partir hacia lo demás. Entonces, se requiere básicamente voluntad política para hacer este trabajo y la creación de... no estoy diciendo que hagamos crecer más la burocracia estatal, solamente poner los puntos sobre las IES. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo va a servir para el análisis y poder establecer realmente una ruta que nos lleve a establecer precios de una manera científica y una manera eficiente? Por un lado. Y por otro lado, el gran problema que tenemos como país también en el tema productivo es que miles, decenas de miles, centenas de miles de hondureños siguen dejando este país, que son, muchos de ellos eran mano de obra productiva, mano de obra técnica, etcétera, que han abandonado este país para irse a trabajar a España o a Estados Unidos o a otras latitudes. Y hemos quedado sin el brazo productivo que son la juventud. Y la gente ya no quiere trabajar el campo, ya la gente no quiere ser albañiles o trabajar en un taller, qué sé yo. Y esto realmente nos va a pasar una factura tremenda si seguimos nosotros dejando que esto siga sucediendo, sin que la gente no sienta que trabajar en el país le resulta bueno y que no tiene necesidad de irse a otro lugar. La gente no quiere irse del lugar donde vive, pero está ocurriendo y está ocurriendo en números alarmantes. Muy bien. Darwin Ponce y Guillermo Cerritos con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, nuestros invitados de hoy, el ingeniero Guillermo Cerritos y Darwin Ponce. Hablábamos de estadística, de números. Aquí hemos estado en deuda en establecer y digamos aproximaciones, porque se nos están yendo los que producen en el campo hacia Darwin desde Estados Unidos, España. Ahora hay otros destinos, incluso aquí cerca de la región. ¿Tenemos un estimado de cómo ha afectado eso al campo, ingeniero? ¿Cuántos se fueron que hasta antes de la pandemia, porque hay un antes y un después? Sí, correcto. En ese tiempo. Bueno, parecía que producíamos más, pero hemos venido hacia la baja. De acuerdo a las estadísticas del INE, que afortunadamente estas sí las han actualizado, nosotros prácticamente hemos perdido en agricultura un 25% de las personas que se dedicaban a las actividades agrícolas. Vea usted que el agro ha sido el empleador del país
de más o menos un 30% de la población económicamente activa. Eso representa más de 1.2 millones. Según la última encuesta del INE, está alrededor de unos 848,000 personas dedicándose a esta actividad del campo. ¿Qué quiere decir? Que hemos perdido casi 400,000 personas que se han ido del país, han migrado, y definitivamente si seguimos en esta tendencia que se ha dado en los últimos 4 años, proyectémonos 4 años más y vamos a estar en serios problemas para poder tener mano de obra, que es uno de los costos que incide en el precio de los alimentos y que obviamente obligaría a que el país tuviera que adoptar sistemas de producción muy tecnificados, lo cual no lo veo en el corto plazo. Por lo tanto, lo que se avisora, sin ser negativo, es que definitivamente vamos a tener déficit en la producción de alimentos, porque no tenemos el recurso humano. La visión entonces a corto plazo, usted que es de campo, es escasez, sin estar alarmando. Sí, tal vez, sí, lo que pasa es que no vamos a tener una oferta que realmente incida en los precios, Darwin, porque si usted tiene una oferta que realmente no llena las necesidades y recurre a las importaciones de alimentos que podemos producir en el país, entonces los precios aumentan definitivamente. Entonces creo que es importante en la agricultura producir excedentes para que eso pueda incidir, ¿me entiende?, a traer los precios a niveles que realmente no afecten tanto el bolsillo de los consumidores. Entonces, y hablando de energía, que usted me preguntaba, que no me fuera muy lejos Ecuador, que me parece que fue válida su reflexión, Chendo, pues no, ahí nomás Guatemala estaba revisando, las tarifas pueden andar alrededor de 0.10 kilowatt por hora versus 0.20. Entonces, solo ahí en energía nosotros... Precio dólar, va, 10 centavos Guatemala, sí, 10 centavos, sí. Solo ahí, si usted va a activar un sistema de riego, por ejemplo, con base de energía eléctrica, ya usted lleva una desventaja frente a los vecinos más cercanos del país. ¿Y ya hay algún producto que a este momento tengamos excedente, pero con producción nacional? No me atrevo, Chendo. Haciendo así una revisión rápida, sin entrar al ChatGPT de mi cabeza, la vez pasada esa pregunta me la hizo un inversionista norteamericano y me dio mucha pena. Me dijo, ¿en qué son competitivos ustedes?, me preguntó. Y yo les digo, sinceramente, me sentí bien apenado. Alguien a manera de broma en algún momento, recuerdo que comentó que solo en producir cizaña, quizás los hondureños podrían tener esos excedentes. Sí, sí, yo... Y parece mentira, pero es una realidad. Y le preguntaba esto porque quiero ir más atrás. Me gustaría que Darwin, que conoce de esos puntos, también nos haga sus aportes. Antes de la pandemia, ¿cómo estábamos? Bueno, ¿había capacidad de competencia o ya veníamos arrastrando déficit en productos específicos de consumo frecuente, no del que tiene, de todos? Bueno, es que el problema de la pandemia es que como tuvo impacto en diferentes maneras, en el caso del campo, la gente no se quedaba en la casa, ¿verdad? Pero tal vez el dueño de la unidad productiva sí se quedaba en la casa. Entonces fue disminuyendo la presencia del que invertía, no tanto del que trabajaba. Eso fue desmotivando de alguna manera a los agricultores porque no avisoraron realmente una mejora inmediata. ¿Y qué pasa? Si usted se va al sur, por ejemplo, está calculado que con lo que ellos siembran y cosechan, ellos apenas cubren, Darwin, el 50% de sus necesidades básicas de alimento al año. Quiere decir que ellos obviamente tienen que ir a trabajar a una melonera, a una azucarera, a una camaronera, y ya están ustedes atando cabos, que es lo que les quiero decir, y venimos y, digamos, denunciamos un tratado con Taiwán. Para poner un ejemplo puntual, esos empleos se perdieron en una empacadora, en una granja marina. ¿Por qué? Porque definitivamente no hemos entendido de una manera holística que lo que hacemos aquí impacta allá arriba en las laderas de Honduras. Entonces, definitivamente tenemos esa situación post-COVID. Fue un evento para el cual no estábamos preparados, nadie en toda la humanidad, pero nosotros mucho menos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos poca tecnología. Y al tener poca tecnología, casi siempre la supervisión del trabajo en el campo ha sido de manera presencial, de manera continua, casi las 24 horas del día. No tenemos procesos de automatización para la producción, etcétera. Así que ante esto yo creo que debiéramos reaccionar y definitivamente que la prioridad de la próxima gestión de cualquier presidente sea darle de comer a este pueblo.
Una de las cosas que, ingeniero Rosendo, que no aprendimos de la pandemia fue casualmente esta dependencia que tenemos de agentes externos. Sí. Y la pandemia, más que un tema médico, un tema de sanidad pública, se volvió un tema que reveló el gran problema que hay en lo que se llama cadenas de distribución. Se interrumpieron todas las cadenas de distribución, ya no pudimos nosotros adquirir determinados productos, determinados artículos, y esto no solamente fue a nivel de Honduras, fue a nivel mundial. Ahí están los videos todavía de la gente comprando papel higiénico, no sabemos si es que se lo comían o qué, pero parecían locos comprando papel higiénico, y nos mostró una gran vulnerabilidad en el tema de distribución. La lección que deberíamos haber aprendido es: produzcamos internamente y no dependamos de terceros. Ese debe ser el objetivo de un gobierno que se precie de pensar en sus habitantes. Y no está sucediendo. No, seguimos importando y por más que haga el gobierno, si no premiamos, si no apoyamos a la producción interna, al menos de los elementos más estratégicos, muy probablemente ocurra lo que usted está diciendo, licenciado, que vamos a tener problemas a futuro, pero no aprendimos la lección, ese es el tema, no aprendimos la lección. No sé si miró los últimos videos de Argentina. Argentina, usted iba a los anaqueles de los supermercados, ahí no había nada, Y la gente se ha vuelto loca porque el gobierno ha abierto las puertas y hay ahora hasta chocolates, cosas que la gente ni siquiera eso adquiría. Y no digamos los productos de primera necesidad, carnes, y están bajando de precio. ¿Y es producción argentina? En parte, pero se han abierto mercados también para el mercado regional y está activando la economía. Entonces, cuando nosotros pensamos que vamos a la Feria del Agricultor y el Artesano, esto lo digo porque yo he sido testigo de lo que ha pasado, y pregunto: ¿de dónde es esta zanahoria? De Guatemala. ¿De dónde es esta papa? De Guatemala. ¿De dónde es este de Guatemala? ¿Y usted de dónde es? De Guatemala. Wow. Y la acción gubernamental, ¿cómo se debe plantear para el tema incentivo? Porque usted me pone este ejemplo de la papa, de la zanahoria, como podemos citar la cebolla, etc. Y de pronto encontramos productores en Intibucá que se ven en una competencia deslegal porque su producto no lo acepta el mercado. Vamos a Huinope, pasa lo mismo con la cebolla, y así podemos ir encontrando ejemplos de ciertos nichos que pueden ser perfectamente cubiertos con esta producción, pero no le damos el incentivo. ¿O qué es lo que pasa? ¿O es que nos gusta que tengo otro nombre? Bueno, aquí vamos a hablar así claramente. Número uno, los gobiernos, no me refiero solamente a este, que ha sido muy malo, pero otros gobiernos que también han sido malos, no incentivan al productor hondureño. Nosotros hemos escrito y se lo mandamos no solamente a uno, a varios directores de protección del consumidor, un proyecto que no era proyecto, era una realidad en Costa Rica. Donde en Costa Rica, por ejemplo, en Heredia, Costa Rica, cada barrio tiene un lugar especial donde los productores bajan de la montaña, pero los productores, y le venden directamente su producción al público en determinado barrio. Cero coyotes. Cero coyotes. Es una fiesta. ¿Y eso se puede aplicar en Honduras? Claro, por supuesto, pero no quieren, no hay voluntad política. Entonces, ¿cómo se va a sentir un productor que no tiene ese tipo de apoyo? ¿Cómo se va a sentir un productor que los que están vendiendo en la Feria del Agricultor son guatemaltecos y no hondureños? Váyase a cualquier otra feria, encuentra colombianos, guatemaltecos, de todos lados, quitándole espacio a los ahí hondureños. La globalización, porque... Bueno, entonces hay que denunciar eso. No podemos nosotros depender de mercados extranjeros cuando podemos nosotros potenciar lo nuestro y ayudar a nuestros productores. Después veremos cómo sí se puede, y lo que falta aquí es organización
u otro tema que lo hemos hablado No, en lo que infinidad de falta- veces, aquí es planificación lo que Es falta. hora. Falta eso y faltan testículos. Testículos porque aquí hay mafias que controlan diversos mercados. Hay mafias. Hay mafias que controlan la cebolla, hay mafias que controlan el huevo, hay mafias que controlan el queso. Por cierto, el huevo, y hablando de cómo lo hemos venido planteando, la industria avícola aquí sube cuando ellos quieren. Y ha venido de forma sistemática revisándose ese precio y pues con multas no lo controlan porque como tenemos un mercado tan amplio y de tan alto consumo es difícil enterarse cómo está el huevo en San Manuel de Cologuete frente al costo que se paga aquí en Tegucigalpa, cuánto es el valor en Culmí o Lancho. Solo para citar sitios distantes. El huevo es un caso bien particular porque está sujeto a esas cadenas de distribución donde participan un montón de coyotes, la verdad. Entonces, yo con el huevo, aparte de que es un alimento muy noble y que habría que potenciar porque es un alimento muy completo, ha sido objeto de satanización. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Va a protección al consumidor y castiga a las distribuidoras nacionales. Pero vaya a ver si se van a meter al mercado donde está un tipo que le dicen el rey del huevo. A ver si hay alguien preso que está manipulando los precios a través del acaparamiento. No lo hacen. No, he sido parte y testigo del tema, por ejemplo, de la adulteración de lácteos con ARSA. ¿Va a creer usted que los de ARSA no han metido a nadie preso en un tema tan delicado como la manipulación del quesillo? Aquí comemos una basofia de quesillo y ARSA no dice nada. ¿Sabe por qué? Porque le tienen miedo a estas personas que están en determinados lugares de Tegucigalpa. La policía les decía en una reunión, vamos, no se preocupe, usted solo nos señala dónde está el tipo y nosotros veamos y lo capturamos. O sea, la policía tenía la voluntad de Estaban con actuar. ganas de meter presos a esos estafadores. ARSA, no, miren que no hay que meterse a problemas. Entonces uno dice, ¿y entonces? ¿Y vamos a tener esto? ¿Le genera desmotivación eso a ustedes? Claro, por supuesto. Porque si la autoridad anda con esas mariconadas, que son mariconadas, no hay nadie preso, no hay nadie preso en este país. Tipos que están manipulando el queso, el quesillo, lo traen de otros lados, uno no sabe qué es lo que está comiendo realmente. Se logró son mafias. controlar, que por cierto eso, ingeniero Cerrito, llevó a reacciones de las asociaciones de ganaderos del sur y del oriente del país, porque les metían mucho de este producto Contrabando. de Nicaragua sin control alguno. De acuerdo. Sin Contrabando. regulación, no sabemos qué, como señala Darwin, qué tipo de producto es el que consumimos. Antes de que entrábamos al programa, hablábamos con Darwin que nosotros tenemos una institucionalidad que definitivamente no está haciendo su parte. Y creo que ya Darwin lo ha apuntado con ejemplos muy específicos. Usted también me está haciendo recordar ese caso de, por ejemplo, la introducción de producto lácteo por la zona sur de Honduras, que no pasa por ningún tipo de control de calidad. Por Nicaragua también. Sí, correcto, que viene proveniente de Nicaragua hacia Honduras y que también Nicaragua es un gran proveedor de productos lácteos en El Salvador. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo al consumidor? Puede ser que le estemos ofreciendo un producto que más bien, en vez de mejorar su salud, la va a perjudicar. Y por otro lado, el productor nacional, si quiere ofrecer un producto de calidad, no tiene un sello. No tiene un sello que lo diferencie. ¿Por qué ese producto tiene ese precio y cuáles son las cualidades de ese producto versus a este producto que entró de manera ilegal, ¿verdad? Que entró por contrabando y que ópticamente los dos son blancos, los dos son queso, los dos son quesillo, pero realmente posiblemente el que está produciendo localmente nuestro productor sea el que debamos consumir, aunque paguemos un poquito más, pero que reúne las condiciones que no van a afectar la salud. Quisiera mencionar un poco, tomando elementos que Darwin mencionó, muy buenos, con respecto al caso de Costa Rica. Con varias personas hemos venido insistiendo y de hecho en un momento yo tuve una reunión con el Banco Centroamericano, Darwin, se lo quiero decir y lo quiero hacer público, y les decía, hagamos una central de abastos en Tegucigalpa, como es el caso de Costa Rica. Donde El Salvador ahorita lo acaban de hacer. Exacto. Y yo vi que no estaba entre las listas de los proyectos del Banco Centroamericano hacer una central de abasto. Entonces también hace falta voluntad política
de aquellos bancos que financian proyectos en Honduras, porque se mueven al ton y son de los políticos, y no puede ser así. Los productores debieran tener, y los consumidores, tal incidencia que le dieran al Banco Centroamericano o a otro banco que financia proyectos. No, lo que a nosotros nos surge, más que un puente aéreo, que no estoy en desacuerdo, o más, Darwin, que otro tipo de infraestructura, es 2 o 3 centrales de abasto en las principales ciudades del país. Eso acabaría de alguna manera con la intermediación. Y creo que definitivamente, y la otra cosa que Darwin ha estado insistiendo y que creo que debemos retomarlo y que quede claro en este programa, es que mientras no tengamos un conocimiento vasto de cada cadena productiva, seguiremos dando palos de ciegos, tomando medidas, haciendo algunas conclusiones y análisis que no son los correctos, porque pocas veces se viene un programa de estos con los costos de producción en la mano. Yo traje 3 ejemplos, si en algún momento los podemos ver, me gustaría, para que el que está allá del otro lado de la pantalla se dé cuenta cómo el productor realmente tiene que subsistir ante una situación de que depende casi todo importado para poder producir. Muy bien, hacemos la pausa. Al retorno tenemos estas proyecciones de los verdaderos costos que pague el hondureño. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. El ingeniero Guillermo Cerritos y Darwin Ponce están con nosotros. Vamos a tener la proyección para revisar los costos. Y ojo, que debemos dar, insistimos, gracias a Dios que los tenemos. Pronto podríamos estar experimentando el no hay, que ya es común de algunos productos. Proyectemos ahí el costo actual, donde hay productos indispensables en la dieta del hondureño. Sí. Por favor, ingeniero. Quisiera mostrar este cuadro, licenciado García y Darwin, para que ustedes vean todos los factores que intervienen en la producción de un tomate manzano, un tomate pera o una zanahoria. Ahí podemos ver los costos, cómo inciden porcentualmente en el 100% del costo total. Por ejemplo, la semilla, puntualmente. Normalmente la gente que usa semilla, en el caso de tomate, usa semilla híbrida importada. Es una semilla de alto costo, pero vea que en tomate solo incide en un 7% ese costo de la semilla, a pesar de que es importado. Pero la fertilización incide 19%. En el caso de tomate pera, estoy ubicado en la columna del centro. El control fitosanitario de las enfermedades influye 11%, el control de las plagas influye 9%, el control de las malezas influye un 1%, la mano de obra influye un 24%, asústese, en café influye un 75%. El transporte en un 5% y otros que puede ser la energía eléctrica, puede ser el combustible para operar una bomba, etc. Y ahí tiene los costos totales. Lo que le quiero decir es que con estos cuadros... ¿Cuánto gana el que se atreve a entrar al campo con el riesgo de que una inundación lo deje prácticamente en el aire? Sobre todo cuando hablamos de un pequeño productor, de un luchador. Así es. Porque hay otros que sí están bajo el esquema de seguros, sí, que son muy pocos, pero su incidencia en la realidad del país es otra. Hablando del productor a pequeña y mediana escala, está aquí. Desafortunadamente, ustedes son conscientes de los eventos climáticos que nos han afectado al país, y muchos de estos productores de hortalizas, algunos no se han podido levantar, nunca más. ¿Por qué razón? Porque no pudieron honrar sus créditos con la banca, debido a que, como usted bien lo menciona, no había una política pública que les pudiera ayudar en el subsidio de un seguro agrícola, o definitivamente habría la voluntad tal vez de entrar en un proceso de readecuación de sus deudas. Y es un clamor realmente de parte de muchos productores que se sienten solos, se sienten de alguna manera abandonados, siguen luchando, y le voy a decir, Rosendo, muchos venden sus casas. Muchos venden otras cosas que son de su patrimonio, que han venido construyendo para poder volver a la producción del campo. Y de repente sucede otro evento de estos y vuelven a perder. Le digo sinceramente, para ser productor realmente se necesita una voluntad increíble y un espíritu realmente de optimismo que no lo tenemos muchos de los consumidores en el país. Ahora, y vuelvo a otra interrogante que ya había formulado. Y las intervenciones del gobierno como protector del que se atreve a quedarse en el campo,
la actividad que se puede cubrir a través de Banadesa, a través de fondos a bajas tasas de interés, que bueno, que podían, porque se revisó la tasa de política monetaria. Aumentó. Y ese es otro escenario. tema. Como popularmente decimos, aquí estamos con otros 5 lempiras. Sí. ¿Qué pasa, Darwin? Es que creo que hay un enfoque inadecuado de lo que es la participación del gobierno en estos temas. Queremos que el gobierno controle los precios y eso está totalmente equivocado. Y un gobierno que pretenda controlar los precios vía decreto, tenemos una historia de más de 4.000 años con el decreto Diocleciano, allá por el año 300. Donde el gobierno intenta intervenir en el control de precios y lo que ocurre, el efecto es contrario. Donde debe incidir el gobierno es en el apoyo, en la generación de espacios de producción que generen realmente ganancias para el sector productivo. Nosotros estuvimos luchando, no sé si al fin lo quitaron o no, escuché por ahí que sí, pero escuchamos que dentro de la ley de justicia tributaria que están pretendiendo introducir, estaban queriendo gravar los insumos agrícolas. Por ejemplo, una pala, un machete, todo lo que son empaques, todo lo que son insumos, querían grabarlos con el 15%, que actualmente hasta el momento no están grabados. ¿Qué impacto va a tener esto sobre todo el sector agroindustrial, el sector productivo? Pues tremendo, porque la bolsa de cemento, por ejemplo, con un 15% más al empaque, a la bolsa, significa que eso va a incrementar el precio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un gobierno? ¿Intervenir? No, generar condiciones para que mejore la producción y que seamos competitivos. En ese sentido, los gobiernos tienen que ser intencionales. Dijimos, hace unos meses, don Vladimir Putin dijo, tengo fertilizantes para regalar a naciones en desarrollo que lo necesiten. Yo hubiera salido corriendo a decirle a don Vladimir, mire, necesitamos fertilizantes. ¿Cuánto nos pueden dar? ¿Qué hay que hacer? Pero no se puede. ¿Por qué? Porque hay otros intereses geopolíticos que impiden que los gobiernos se desarrollen. Podríamos hablar largamente de esto, pero no es misión del Estado intervenir los mercados. Es un gran error. Donde sí pueden intervenir es en las cadenas, donde están los coyotes. Y vea usted si hay algún coyote preso. Vea si hay alguien, una noticia donde se diga que se detuvo a alguien que estaba manipulando precios a través de la compra de un producto a un productor que no puede llevarlo a un mercado y que manipula ese precio exorbitantemente, gana una gran cantidad y el productor se queda apenas con una ínfima ganancia y él, sin haber producido nada, gana la mayor parte de ese valor. Entonces, ahí es donde se puede intervenir. Bueno, me llama la atención que usted habla de la ley de justicia tributaria, que bajo los conceptos que nos han presentado por parte del Ejecutivo, este proyecto de ley va a resolver muchas de las dificultades que hemos enfrentado por años en el país, pero quienes están ligados a cadenas productivas, a producción a diario de diferentes productos, dicen lo contrario, que esto más bien puede generarles distorsiones y les puede agravar aún más temas relacionados con la producción, la generación de empleo, Darwin. Sí, es que la ley como tal, creo que la génesis de esta ley está en un castigo supuestamente a grupos que han sido beneficiados. Lo que no nos dicen es que estos grupos que han sido beneficiados, detrás de ellos hay diputados, hay oficiales del Ejecutivo, hay presidentes de congresos, hay un montón de personas que han participado en esta dilapidación de los recursos públicos y ahora quieren arreglar la situación, pero no son capaces de poder resolver lo que está ocurriendo actualmente, sino que solamente están refiriéndose a estos grupos como que son los que le han causado
el mayor daño al país. Y no necesariamente es así. Quienes les han causado el mayor daño al país son los que han permitido que esta situación se dé a través de muchos años. Entonces quieren castigar a un sector, pero los políticos quieren salir bien librados, como siempre. Entonces, si vamos a castigar a grupos económicos, perfecto. Pero también hay que castigar a todos los diputados, presidentes de Congreso, ejecutivo que participó en darle exoneraciones a grupos o que no la merecían o que hicieron mal uso de ellas. Ahí sí estaríamos de acuerdo. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Ya venimos en la parte final aquí de Al Banquillo con nuestros invitados de hoy, Guillermo Cerritos y Darwin Ponce. Seguimos al banquillo con el ingeniero Guillermo Cerritos y Darwin Ponce. Hay una gran cantidad de todos los insumos que para producir en Honduras, los que todavía se atreven tienen que traer los mismos del extranjero, ya se compran dólares. Y esto, ¿cómo nos va a pasar factura en cuanto a costos, a valores de la comida, a sabiendas que aquí cada día esto va para arriba y ahora ya estamos ya más bien pensando en que estamos próximos a la barrera de los 25-20? No, definitivamente que si miramos las últimas 2 semanas, prácticamente el Empira ha perdido poder adquisitivo alrededor de un 1%. Ya esa es una variable, no sé si Darwin está de acuerdo, que tendría que aplicarse a las listas de precios de cualquier producto o servicio o bien. Entonces definitivamente no solo interviene eso. Por otro lado, también el acceso a la divisa, no solamente es el costo de la divisa, sino que se está viendo una situación de riesgo en cuanto a tener el acceso a los dólares, que ha sido permanente pues, en todos estos últimos 2 años, no diría los 3, pero los últimos 2. Así que definitivamente eso hace que los procesos de compra y también el poder honrar con los proveedores los pagos en dólares se vean comprometidos y obviamente el país y sus empresarios vayan perdiendo credibilidad, porque definitivamente no es que pierde credibilidad el empresario, pierde credibilidad el país, porque el país tiene una situación económica que realmente no es la más deseada para alguien que está exportando productos a este mercado. Quisiera hacer rapidito una referencia, porque sé que estamos en el tiempo final del programa con respecto a la ley de justicia tributaria. Yo me inclino por la versión de la ley de equidad tributaria que propuso el Partido Liberal. Me parece que tuvo esa capacidad de escuchar y de socializar lo que no se pudo hacer con las autoridades y la comisión que estuvo a cargo de esto. Caso puntual de la agricultura, nosotros les ofrecimos una redacción, Darwin, de los artículos y lo que había que hacer y modificar en los que ya existían. Y desafortunadamente, pues sí, están exentos los tractores, pero no están exentos los repuestos. ¿Y usted para qué quiere un tractor que le venga libre de impuestos si no va a poder tener acceso a que también estén libres de impuestos los repuestos, las llantas, los aceites, todo lo que usted necesita? Lo mismo con otro tipo de equipo. Entonces, hace falta como un poco más de comprensión sobre lo que implica también la redacción de estos artículos, porque así como está la ley, por lo menos en lo que se refiere al sector agroalimentario, en mi opinión es que esa redacción va a dar lugar a la arbitrariedad de los funcionarios a decir sí o no esa maquinaria o ese equipo viene exclusivamente para la agricultura, porque se incluyera una palabra exclusivamente. Entonces yo puedo decir como funcionario, no, es que eso no viene, usted no se dedica a eso y yo no le voy a dar, ¿verdad?, el beneficio de que esté exento. Entonces hay muchos temas ahí que yo creo que lo que ha faltado es voluntad, un poco de confianza también en los técnicos que trabajamos con la ley, porque somos personas que creo que con todos los que estuvimos trabajando no vi antivalores, no vi realmente intereses personales o empresariales, sino que lo que vi realmente que era la oportunidad para que el agro tuviera definitivamente una ley realmente que le diera esa oportunidad de seguir generando empleos y atrayendo inversiones. Y bueno, y aquí hay otro elemento, otra de las variables que habrá que revisar, es el costo, bueno, ya me decía el ingeniero, de energía, que tenemos pendiente para cerrar, pero el costo de los combustibles. Hemos vivido bajo una burbuja porque hay un subsidio que ha logrado sostener los costos, pero eso tarde o temprano puede quitarse. Bueno, en nuestra opinión, Rosendo, el subsidio es una falacia. Es una falacia porque el precio de los derivados del combustible a nivel internacional, esto
lo manejamos en tiempo real nosotros como organización, ni siquiera se acerca a hace unos años cuando el barril del petróleo llegó a 120 dólares. Estábamos pagando una gasolina como 114, 115 lempiras. Y actualmente estamos pagando una gasolina muy cara en función con esos valores internacionales. O sea que el subsidio, nosotros creemos que es una falacia del gobierno. ¿Por qué? Porque lo hubieran podido quitar desde hace mucho tiempo. Y los precios reales de la gasolina no son los que estamos pagando ahorita. Están muy sobrevalorados. Debería estar más bajo el valor de la gasolina. Sin subsidio. Sin subsidio. O sea, si se quita el subsidio... ¿O el subsidio solo existe palabra? Es de palabra. Entonces, el gobierno, mire, el gobierno no pierde. Cuando subsidia algo, no pierde. Es una expresión nada más. De algún lado va a salir esa plata. Correcto. De algún renglón presupuestario va a salir ese dinero. ¿Quién paga el dinero que el Estado administra? Los que pagan impuestos. O vía préstamos, como lo que acaba de ocurrir. ¿Por qué esa gran desesperación? Desde septiembre han estado en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que no es más que un banco que presta plata a gobiernos. ¿Por qué esa desesperación de lograr acuerdos? Y que si el fondo dice que Honduras anda mejor que antes, entonces sí le vamos a dar plata. Mire, no nos hagamos, como dicen en Honduras, chibola con esto. Viene un año electoral. Quieren plata. Quieren plata a través de préstamos, quieren plata a través de una ley para repartir a lo loco. Si usted le encanta la política, acépteles el dinerito, acépteles lo que... Pero no vote por ellos, no vote por estos políticos que lo que hacen es engañarlo. Comprometen al Estado, comprometen al país, comprometen a sus hijos, sus nietos y sus bisnietos con préstamos. Ningún préstamo debería darse si no pasa por el Congreso Nacional. O sea, ningún gobierno debería estar autorizado a solicitar préstamos sin que pasen por un Congreso, porque comprometen el futuro de las naciones, porque lo único que quieren es repartir plata porque viene un año político. Esa es la realidad, esa es la verdad. Ya no les importa bajarse los pantalones, hacer una genuflexión ante estos bancos y decir, ok, recibimos la plata en las condiciones que ustedes digan. El banco lo que quiere es que nosotros comamos menos para poder tener la capacidad de pagarles. Pero no es que quieren ayudar. Bien lo dijo el ingeniero. Vaya a ver si ellos quieren apoyar un proyecto de una central de abastos. Ninguno de ellos. Los retamos, bancos. Banco Centroamericano, el BESI. Banco Mundial. El BID. El BID nos debe explicaciones por el Trans 450. Dinero botado. ¿Por qué? Porque no tienen interés en el desarrollo de un país. Tienen interés en los intereses que van a recibir a través del pago de la deuda. Y el tema de energía, que quedó ese pendiente, porque esto también tiene una incidencia directa en los costos. Y ojo que venimos a fin de año donde hay alto consumo. Sí, Rosendo, con algunos empresarios que yo he hablado, y disculpen que use esta palabra, pero son los que realmente tienen un poco más de conciencia del manejo del dinero y el costo del dinero. El subsidio no es realmente el problema, sino dónde y a qué sector se enfoca. Yo aquí públicamente les voy a decir, yo alquilo una casa, afortunadamente no tengo casa, y yo recibo el subsidio de la energía eléctrica y a mí me parece que yo no soy digno de recibir ese subsidio. Entonces yo veo un subsidio mal enfocado. También, si supuestamente existe un subsidio en los combustibles, nosotros, la clase media, no deberíamos estarlo recibiendo. ¿Por qué entonces no dirigimos esos subsidios a producción? A que los productores, por ejemplo, que utilizan diésel en sus tractores, en sus bombas de riego, tengan un precio preferencial, que se pueda tener los controles para que lo usen bien. ¿Por qué no, si aquellos que utilizan como fuente de energía, la energía eléctrica para activar un sistema de riego, no se les da ese subsidio a ellos? Probemos este año, reto al gobierno, que probemos este año a reorientar esos subsidios al campo. Y ahí vamos a ver el efecto, si es que no quieren perder por un amplio margen, ¿verdad?
el subsidio está mal enfocado. Mire usted cuántos carros andan en la ciudad. Es increíble, es casi imposible manejar en esta ciudad. Eso quiere decir entonces que la gente no está utilizando bien el subsidio, porque está derrochando los recursos que pudiéramos estar invirtiendo realmente en otros sectores que sí nos traen seguridad alimentaria, que creo que fueron las palabras que menos mencionamos en este programa y yo las quiero retomar. Preocupémonos por la comida del país en este próximo año político. Si es que realmente quieren hacer algo bueno, no es regalando bolsas, no es regalando fertilizantes, no. Definitivamente 2 quintales no inciden en la producción en una manzana. Y si de por sí esos 2 quintales los agarra y los va a vender y la semilla la bota porque no es la variedad que él utiliza o ya es tarde cuando le llegó el bono o está politizado y se le entrega a alguien que no lo va a utilizar, realmente es dinero que al país le cuesta mucho y que después solo se convierte en deuda, como dice mi amigo Darwin, y que nosotros vamos a tener que pagar porque nosotros sí pagamos impuestos. Entonces, el enfoque del subsidio creo que debería ser revisado. Muy bien, gracias Darwin, gracias Guillermo. A la orden. Sí. Esta noche en Al Banquillo, Darwin Ponce y Guillermo Cerritos nos han acompañado para revisar la realidad del país en cuanto a costos de los alimentos y producción. Por su sintonía, muchas gracias.